Hola, estamos con Ricardo Marquina. Es un reportero originario de Huesca, lleva muchos años residiendo en la antigua Unión Soviética. Ha residido en Bielorrusia, ha pasado tiempo en Ucrania y bueno, su centro de operaciones es Rusia actualmente. Y bueno, conozco a Ricardo desde hace bastantes años y el motivo por el que estamos hablando con él hoy, aunque vamos a tratar yo creo que unos cuantos temas, pero bueno, el principal es un nuevo documental, una pieza que yo ya he visto y que os recomiendo en gran medida, que es Rusia, Revolución Conservadora. Lo tenéis en Vimeo, en la plataforma de Vimeo, donde lo podéis tanto alquilar como comprar. Y bueno, yo no puedo hacer otra cosa más que recomendaros ver esta pieza. Incluso si realmente os interesa mucho el tema de la Rusia actual, ¿no? De la ideología que se procesa más allá de los tópicos, pues yo incluso recomendaría ver primero el documental y quizás luego ver esta entrevista. Pero vamos a intentar hacerlo de tal manera que tampoco, sin hacer demasiados spoilers ni quitaros las ganas de ver la película, vamos a hablar un poquito de Rusia, de qué es lo que pasa ahí, de cómo se presenta esto, ¿no? Y bueno, pues con un toque también ¿no? del reporterismo, ¿no? Del periodismo, de cómo funcionan los medios hoy en día. Hola, Ricardo. Muy buenos días, muchas gracias Pablo por tenerme aquí. Contento de verte y aquí dispuesto, primero agradecido porque hayas tenido en consideración hablar de mi nuevo documental y luego dispuesto aquí a someterme a tu tercer grado. Hablamos de lo que quieras. Lo primero, presenta un poco, haznos un tráiler hablado de tu película, ¿no? En unas pocas líneas de qué trata y por qué a la gente que le interesa Rusia sería interesante verla. Bueno, el documental nace, y eso es de lo que trata, de la necesidad propia de explicarme a mí mismo qué es lo que es Rusia, de dónde viene. Hablamos de estos últimos 30 años, la Rusia democrática, la Rusia poscomunista. ¿Dónde está posicionada políticamente? Y políticamente Rusia es un país muy, muy conservador. Pero ese conservadurismo tiene muchos matices, muchos porqués, y hay que mirar muchas fuentes diferentes para entender qué tipo de conservadurismo estamos hablando. La idea es mostrar cómo Rusia es a día de hoy uno de los países, si no el más, uno de los más conservadores de Europa. Yo ya he visto el documental, la verdad es que me ha encantado, hay muy pocos peros que yo le pueda poner. Um, y me gustaría preguntarte, es un tema de bastante actualidad, ¿no? Que también de cierta manera se trata en tu documental. ¿Es Rusia realmente, la sociedad rusa, el país, es tan realmente homófobo como a veces podemos entender por ciertas medidas que a lo mejor no siempre nos llegan bien explicadas desde ahí, o por ciertas campañas que escuchamos aquí, ¿no? En los países de Europa Occidental al menos? Esta es una pregunta muy amplia y se trata el tema de la homosexualidad, se trata en el documental. No es el centro, pero sí es una parte importante porque mucho del discurso conservador de Rusia se construye um, en confrontación con el liberalismo occidental. La palabra occidental no me gusta, occidente, no significa realmente nada, ¿no? Europeo y estadounidense, porque Australia es occidental, pero está justo en la otra parte del mundo. Ese es otro debate, que me voy. Ellos construyen su conservadurismo en oposición, en férrea y firme oposición contra el liberalismo europeo y estadounidense. En ese construir enfrentado, evidentemente, la homosexualidad y los derechos, la defensa de los derechos de los homosexuales juega un rol importante. Los rusos en sí es una sociedad que realmente le sopla un pie lo que hagas tú en tu cama con quien quieras. El debate político lo puso Vladimir Putin cuando volvió, tras haber pasado unos años, digamos que en la retaguardia siendo primer ministro. Fue una de sus medidas más fuertes en 2013. Se aprueba lo que se conoce como ley de propaganda homosexual, que puso esto sobre la mesa. Hasta ese momento, eh,
había un consenso en la sociedad rusa que es el siguiente: haced lo que queráis, pero no lo demostréis. Bueno, como los americanos en el ejército, don't ask, don't tell, pero a nivel social, ¿no? Evidentemente, pasear de la mano con, si eres homosexual, con tu pareja por la calle era un riesgo y es un riesgo en Rusia. Te puedes encontrar un energúmeno. Y desde 2013 hacer cualquier tipo de evento en favor de los derechos de los homosexuales en público, y en público también me refiero a las redes sociales, es ilegal. Pero hasta ese momento el consenso era, no tenemos un problema con vosotros, pero no queremos, por ejemplo, el desfile del orgullo gay. Eso era algo y sigue siendo inconcebible en Rusia. Pero no había una animadversión manifiesta del ciudadano ruso hacia el homosexual. Rusia es un país maduro y todo el mundo sabe que homosexuales ha habido, hay y habrá. Y esto lo saben aquí en Moscú, lo saben en Kabul y lo saben en Madrid. Una cosa es cómo se gestiona eso. Aquí el consenso era ese: no lo hagáis público y todo estará bien. Es verdad que con esta ley de la propaganda homosexual, muchos de estos movimientos ultras que directamente promulgaban la agresión y suprimir cualquier tipo de conducta no tradicional, pues tomaron alas. Y aquellos que promulgaban la violencia física se vieron en cierta manera respaldados por el Ejecutivo. ¿Lo veis? El gobierno tampoco quiere esto, ¿no? Pues ahora nos podemos ver respaldados. Y de hecho de ahí surgió movimientos. Es un movimiento que no he tocado en este documental porque se escapa. Es un movimiento que se centró mucho en la sexualidad, que era el Occupy Pedophilae, que seguramente recordarás tú, que se dedicaban a quedar con homosexuales por redes de citas, para luego, una vez, engañarles y humillarles y grabarlo en vídeo y colgarlo. Colgarlo abiertamente. Ellos se vanagloriaban, ellos no veían en esta actitud nada malo, de hecho lo colgaban. Pero bueno, hay que también remarcar que este tipo de gente son una minoría dentro de la minoría. La gran mayoría de los rusos se conforma, no quiere ver estas actitudes en público. Eso sí que, y si eso es homofobia, Rusia es un país homófobo. ¿Hasta qué punto? Porque a veces, personalmente, a mí bueno, no es que me haga gracia, pero encuentro un tanto irónico que la gente se queje de gobernantes, pero omita al pueblo, ¿no? Mientras que en muchos casos los pueblos tienen el gobernante que les representa, que les merece, tanto en los países democráticos como los menos democráticos, ¿eh? Eso no siempre va de la mano. ¿Hasta qué punto estas tendencias es una imposición de las élites o es o es una respuesta de las élites a las peticiones del pueblo? Rusia es un país muy conservador, en general. Pero no lo digo como algo malo. Yo no considero que ser socialista, conservador o progresista sea malo per se. Mala es la gente. Hay gente estupenda progresista y hay gente estupenda conservadora, hay ultraconservadora y ultraprogresistas. Eh, Rusia es un país conservador y lo que hay que entender es que la Unión Soviética era un país conservador. Conservador en lo moral, en la familia, en los valores tradicionales, en la sexualidad. Recordemos que en la Unión Soviética no había sexo. Es una frase clásica. ¿Sabéis qué es sex niet? Sexaniat. Es un clásico de la sociedad rusa. No hablar de sexo, no hablar de cosas que sean que violenten la virtud. Entonces, la Unión Soviética era un país muy conservador, Rusia es un país muy conservador. ¿En qué sentido? En que todos los temas de sexualidad, por ejemplo, o de libertades individuales, siempre han quedado por debajo de lo colectivo. Entonces, el individualismo que ahora mismo ofrece la sociedad occidental, que no me quiero referir a occidental, pero uno termina siempre remitiéndose. El individualismo que tenemos ahora en la sociedad moderna choca con este pensar colectivo ruso. Esta es una idea muy abstracta, quizás un poco difícil de
verbalizar, pero el conservadurismo ruso se horroriza de cosas como TikTok, OnlyFans o las redes sociales y muchas otras cosas que a nosotros nos parecen lo más normal del mundo. Y aquí eso choca frontalmente con ese conservadurismo. Eh, el problema también es, como siempre, y esto no solo tocante a Rusia, sino tocante a cualquier sociedad, es tender a juzgar a terceros países con los baremos de uno mismo. Es algo que hacemos todos de manera natural porque somos humanos y uno valora y nivela al que tiene enfrente con respecto a sí mismo. Es algo normal, pero es un error. El que sea normal no quiere decir que esté bien. Rusia viene de otra cultura social que de donde viene Estados Unidos. Entonces, intentar juzgar una cosa en base a la otra es un error. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando decimos, Rusia es ultraconservadora, es ultraderechista, tal cual, para nuestros valores sí, pero si lo comparamos como era hace 50 años Rusia, ahora Rusia es un país tremendamente liberal. A Rusia, a cada país, y este es mi punto de vista personal, hay que compararlo consigo mismo, en su historia. O sea, ¿qué es lo que es España ahora y lo que era España hace 50 años? ¿Dónde está Rusia ahora y dónde está Rusia hace 50 años? Rusia, si lo comparamos con la Unión Soviética de los años 70, pues es un país tremendamente liberal y tremendamente democrático. Si lo comparamos, evidentemente, con Noruega, pues no. Pero claro, no podemos comparar, son dos realidades diferentes. Rusia, en general, es un país muy conservador. Y eso se nota en cada cosa que hagas en cada día. Es verdad que Rusia no es una piedra de granito, es un país permeable a todo y vive rodeado de la sociedad. Entonces, a ella permean cosas de la vida europea, quizás de manera más lenta, pero Rusia es permeable y muchas de estas ideas más liberales ya se ven aquí. De hecho, yo vi con horror, no por nada, a ver si me explico bien, porque esto es peligroso y me pueden ejecutar por esto. Yo vi con horror cuando hubo un grupo aquí feminista que quería poner el lenguaje inclusivo. No, por Dios, con lo difícil que es el ruso, no me lo cambiéis ahora. Ahora que empiezo a hablarlo, no, o sea, dejarlo así, por favor, no empecéis a cambiarle las terminaciones porque acabáis con mi capacidad de comunicación. Pero quiero decir con esto que este tipo de cosas llegan y evidentemente la Rusia más conservadora, que es la que está en el poder, pues se niega a soltar cuerda. Y si es la sociedad rusa o el gobierno ruso el que empuja ese conservadurismo, yo creo que el chenovnik es algo más que un funcionario. La palabra chenovnik, si dices funcionario en España, mi tía es funcionaria, mi madre es funcionaria porque es funcionaria de un hospital, ya jubilada. Aquí un chenovnik es algo más, ¿no? Es una persona que está, vive e incluso se puede entender como que parasita el sistema. Entonces aquí el Chinomic es muy oportunista y si ve que estas medidas que ha aplicado el putinismo estos años conservadoras tienen el apoyo y el aplauso, el patriotismo tiene el aplauso del pueblo, como vimos con Crimea, pues vamos a darle más, vamos a tirar por la calle de en medio. Si esto es lo que vende, vamos a dárselo. Entonces en el poder, a nivel federal y a nivel regional, hay muchos de estos chenovnik, funcionarios políticos, que si mañana de repente se lleva a ponerse unos shorts rosas, se los van a poner, porque es la manera de mantener el asiento. Pero eso evidentemente no va a pasar porque la base de la sociedad rusa, a mi entender, que puedo estar equivocado, es una base muy conservadora. Bueno, solo por precisar, la frase esta de la Unión Soviética no es sexo, procede de un puente televisivo que hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética a finales de los años 80, y una de las que eran, digamos, eran dos estudios en los que había un presentador de éxito estadounidense, que no me acuerdo quién es, por la parte soviética creo que estaba Posner, que sigue todavía vigente haciendo entrevistas en la tele rusa, y había público de las dos sociedades que se hacían preguntas unos a otros. Era una especie de estas cosas de aperturismo durante la perestroika, y cuando preguntaban qué es lo que daban en la tele, una de las señoras americanas se quejó que en la tele norteamericana había mucha violencia y sexo. A lo cual la señora soviética, una señora o una mujer, contestó que en la Unión Soviética no hay sexo,
en la televisión, pero la frase mítica que se quedó es la de no hay sexo. Entonces, que me ha hecho gracia porque que la has comentado. Um, y de todos modos, por precisar, en la Unión Soviética, que tú dices que era un país bastante conservador, totalmente de acuerdo, pero había ciertas cosas de esta dualidad que yo creo que en parte sigue vigente en Rusia, que es, por ejemplo, los abortos o los divorcios, que estaban mucho más implementados y siguen mucho más implementados que en países de Europa, de la Unión Europea o de la Europa, digamos, central u occidental. ¿No? Por ejemplo, mira, la misma Polonia tiene prácticamente prohibido el aborto desde este año, bueno, desde el año pasado técnicamente. Entonces, esta dualidad también siempre me ha resultado muy curiosa, ¿no? En el que, por un lado, sí que la Iglesia tiene un papel, etcétera, pero por otro lado, los divorcios siguen muy vigentes, los abortos siguen muy vigentes, que creo que es un tema también que comentas en cierto momento en el documental, que me parece muy, muy interesante. Y todo esto, los divorcios, los abortos, los llevo al tema de la mujer. La mujer soviética era seguramente en ciertos momentos de la historia estuvo en la vanguardia, ¿no? Del movimiento feminista en cuanto a los derechos, los poderes que consiguió, aunque también es cierto que en el Politburo solo hubo una mujer, con lo cual, digamos, a los cargos realmente altos no llegaban tanto, pero sí que llegaban, es verdad que seguramente llegaban mucho más que en los países, ¿no? Como, bueno, sin ir más lejos que en España, ¿no? Seguramente ahora. Y en los últimos años sí que, para mí, yo he visto una regresión, ¿no? En muchos países, no solo en Rusia, ¿eh? Podemos hablar de los países bálticos, de Ucrania, de Bielorrusia, de este papel de la mujer, que se ha vuelto como una mujer más objeto. ¿Tú también lo ves o es una apreciación mía que es un poco errónea? Y si lo ves, ¿a qué se puede deber para mí una regresión, es una opinión personal, de la mujer rusa actual respecto a la mujer soviética? Pues, aquí hay, como dices bien, hay muchas incongruencias en las políticas rusas. Es verdad que, como comentabas, el nivel de divorcios es altísimo. Se comenta en el documental que 3 de cada 5 matrimonios que sean hoy, que dentro de 2 años ya estarán divorciados. Los abortos son muy altos. Es algo que por más que la Iglesia Ortodoxa patalee, ningún gobernante ruso tiene valor a meter mano, por más conservadores que se llamen a sí mismos, ¿no? Putin, por ejemplo, es una persona divorciada. En el papel de la mujer, este año, 2020, el año pasado, yo vivo atascado en el 2020, como mucha gente, el año pasado, 2020, varias profesiones fueron permitidas para la mujer. Ser camionero o ser conductora de metro estaba prohibido, porque se entendía que eran labores que podían dañar la fertilidad de la mujer, y eso viene de la Unión Soviética. Y eso se ha levantado este año, una lista, creo que eran como 300 profesiones que se permitían legalmente tener a la mujer. Aún así, otras muchas siguen estando cerradas, como cierto tipo de minería, donde la mujer no puede ser minera. Otra cosa es que quiera ser o sea, que no creo que sea un deseo de las rusas meterse en la mina, pero si quisieran no podrían. Pero bueno, entonces yo aquí vuelvo a remitirme a esta idea de la confrontación occidente. El empuje del feminismo en Europa y en Estados Unidos aquí ha generado mucho rechazo. La idea de esa mujer emancipada que dirige su destino, aquí se ve de otra manera. Se ve como la mujer que retrasa su maternidad, que retrasa su matrimonio, que va a dar menos hijos, que es una mujer inestable, que va a tener problemas emocionales por la falta del marido. El- esa, esa figura de la madre y esposa madre que es capaz de trabajar, porque siempre se han mostrado con orgullo que la mujer rusa trabaja, y es verdad, la mujer rusa trabaja en su amplísima mayoría, pero es una mujer rusa que es una mujer hablo del estereotipo, ¿eh? El estereotipo nos dice que es una mujer que va a poner siempre por delante a su familia, al marido y a los hijos, que al trabajo. Si llega el momento en que el marido o los hijos la necesitan en casa, ella va a optar por eso. Entonces, esta es una figura estereotipada en el que la mayoría de las rusas
se sienten muy cómodas. El, el feminismo actual, creo que no soy ningún experto en feminismo, ya me perdonaréis, sobre todo las mujeres que veáis este vídeo, creo que se define como tercera ola del feminismo. Aquí se ve como algo realmente a mantener alejado por la sociedad y sobre todo por las propias mujeres que, que siguen valorando ese estereotipo conservador de la familia, de la mujer que pone a la familia por delante. ¿Es esto un retroceso? Si lo miremos en nuestros parámetros, desde luego. Pero aún así es un país, en este punto, que tiene una relación con la mujer, el trabajo y la familia mucho más liberal que, por ejemplo, como bien apuntabas, Polonia, que es posiblemente el caso, junto con Bulgaria, de los países centroeuropeos más beligerantes con el liberalismo occidental. Por otro lado, Rusia, a ver, en los últimos años ah, se puede hablar de cierta transición. Yo, a mi manera, creo que con Putin, realmente solo con Putin, se acaba la perestroika y empieza un periodo nuevo que yo creo que solo ahora está acabando, o hace poco está acabando la transición. Rusia realmente sigue buscando esa ideología, porque es que a mí realmente no me queda claro que esta ideología actual de esta manera sea la que vaya a prevalecer o si es algo innato para ellos, porque claro, para mí claro, quedaron muy huérfanos después de la desaparición del comunismo, ¿no? Que era la ideología oficial, la que procesaban. ¿Tú crees que esto es una búsqueda de ideología o esto es más una respuesta a, digamos, no, digamos, esa respuesta a Occidente, pero esa sería una respuesta, no sería una iniciativa rusa, sería, digamos, una contramedida? Entonces, ¿cómo lo podemos definir de manera más acertada? Esto da para una tesis doctoral. La salida de la Unión Soviética del espacio postsoviético, los países periféricos enseguida encontraron su respuesta, el nacionalismo ucraniano, el nacionalismo letón, estonio, eh, georgiano. Ellos encontraron muy rápida su salida, ¿no? Economía de mercado, relaciones con Europa y nacionalismo. Rusia, de repente, que era el centro del socialismo mundial, se quedó sin esa ideología, muy bien, como dice, se quedó huérfano. Pero el nacionalismo ruso, la idea nacionalista, en la Unión Soviética, siempre se vendía como el fascismo. O sea, el nacionalismo era ser un fascista, el nacionalismo era los nazis, el enemigo, alguien que pone por delante la patria antes que es la bandera nacional, antes que la bandera roja, ¿no? Que es la bandera del pueblo. Entonces, le costó esos primeros 10 años de coger su bandera y decir, esta es mi bandera, esta es mi patria, Rusia, el sentimiento nacionalista, que aún no se dice nacionalismo. Para mí nacionalismo y patriotismo es exactamente lo mismo. Los rusos no, los rusos hacen un juego, un malabar para explicarte que nacionalistas son los otros, nosotros somos patriotas. Que por cierto es muy cómodo, ¿no? O sea, si el nacionalismo es el letón o el ucraniano son nacionalistas, pero si yo hago lo mismo con la bandera y digo lo mismo, pero con mi bandera, ya no soy nacionalista, soy patriota. Entonces ese patriotismo, que en el fondo es nacionalismo, es un chauvinismo exacerbado, ha sido la respuesta a las carencias de Rusia. En Rusia tenemos, la región está mal, las pensiones son bajas, los salarios son bajos, las carreteras son malas, la sanidad. Todo eso está mejorando con el tiempo. O sea, no quiero que aquí me fusilen, pero es que ha estado muy mal todo esto. Rusia ha estado muy mal, ha estado muy en el barro. Ahora está mucho mejor, gracias a Dios, y yo que me alegro. Esta es mi segunda patria y solo le deseo todo lo bueno. Pero es que parece que hay que matizarlo todo porque si no la gente se echa el cuello. Pero Rusia viene del barro. Entonces, en ese barro, el nacionalismo, la grandeza del país, una historia muy rica, un idioma poderosísimo, pues es a lo que se agarra uno, ¿no? Desde luego, la construcción del patriotismo, de repente, el putinismo, que es un sistema que no tenía una ideología, porque el comunismo y el socialismo estaban muertos por agotamiento. Entonces vio el putinismo, que es un sistema muy oportunista que aprovecha y parasita todo aquello que tiene fuerza en la sociedad rusa, vio que el patriotismo tiene una base social amplísima. Entonces les dio dos tazas.
sobre ella construyó la nueva Rusia, una nueva Rusia capitalista, liberal en lo económico y conservadora y nacionalista en lo político. Todo esto nutrido con nacionalismo, como el nacionalismo ruso es muy joven, pues pusieron banderas rojas en las calles para alimentar ese nacionalismo soviético, la grandeza de la Unión Soviética, hasta Crimea. En Crimea es la primera gran victoria del nacionalismo puramente ruso. De hecho, es el fracaso total de la URSS, la lucha entre sus dos naciones fundadoras. Entonces, este fracaso de la URSS es a la vez el nacimiento y la reivindicación del nacionalismo ruso. Es allí en Crimea cuando Rusia encuentra su clave para construir ese nacionalismo. Tuvo un apoyo masivo la toma de Crimea. La vuelta a casa, la primavera rusa, para que algunos se sientan más tranquilos, si lo quieren decir así, me chupa un pie. La anexión, si lo quieren decir así, también me chupa un pie. La toma de Crimea, cuando Rusia se hizo con el control de facto de Crimea, fue la gran victoria del putinismo y del nuevo nacionalismo ruso, que ideológicamente se está llenando con este conservadurismo que se basa sobre todo en la familia, el idioma, la patria y esta idea de que nos hemos levantado, que estábamos de rodillas y nos hemos levantado, que en cierta manera es muy real, porque Rusia, repito, que estaba en el barro en los años 90 y eso lo consiguieron revertir. El problema aquí, desde mi punto de vista, y esto es absolutamente subjetivo, es que muchos rusos suelen personalizar este levantarse en la figura de Vladimir Putin, que sin duda tiene su mérito, no se lo quiero restar. Pero si Rusia está donde está, es gracias a los rusos, que son gente tremendamente trabajadora, gente que es una obviedad, y esto parece que voy a sonar de Vox, pero gente que se levanta por las mañanas para ir a trabajar y que llueva, nieve, haga frío, ellos se esfuerzan muchísimo, yo lo veo cada día, el entorno. Ha sido un año, pues como en todos lados, terrible para todos. Los rusos no se rinden y salen a trabajar, y si este mes cobro 20.000 rublos en vez de 120.000, pues salgo porque mi familia, porque tal, o sea, no se rinden, están ahí. Entonces, el país está donde está gracias a los rusos, sobre todo. Es verdad que una figura como Vladimir Putin ha sabido catalizar mucho de lo bueno de ese potencial de los rusos. Entonces, hay allí, eso es algo personal, ¿no? O sea, yo veo que se suele focalizar mucho en el presidente, que sin duda tiene parte muy importante del devenir social de Rusia, pero son los rusos los que han levantado Rusia, desde mi punto de vista. Y no sé si he contestado pregunta, porque hablo mucho y me voy por las ramas. No, no, no. Y además me has puesto a pie la siguiente pregunta, que también la tratas en el documental, aunque tú en el documental la tratas de una manera mucho más diplomática. Y yo ahora voy a emitir una opinión personal mía al hacer esta pregunta, que es que, bueno, yo, a mi manera de ver, porque es una pregunta que he oído muchísimas veces, no una pregunta, sino una referencia, ¿no? La asociación de la Rusia actual a la Unión Soviética, que en mi opinión personal es altamente erróneo, más allá de que el enemigo de Estados Unidos pueda ser un amigo mío o un socio o le puede tener simpatías, pero desde luego desde el punto ideológico, económico, etcétera, bueno, es más que discutible. Además es un tema que desarrollas, que yo creo que por eso también merece mucho la pena ver el documental, ¿no? De cómo se puede apoyar a la misma vez, ¿no? En el exterior a izquierdas y derechas extremas, radicales o como se les quiera denominar. Entonces, me gustaría saber tu opinión, ¿no? En esta relación que muchas veces se hace, por lo menos en ciertos círculos intelectuales, porque es un debate al final. Si hay debate hay intelectualidad, hay intelecto en el Estado español, ¿no? De Rusia y esa referencia a la Unión Soviética, que parece que Putin de cierta manera, es el nuevo Lenin, Stalin, etcétera. ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, aquí hay que entender, como se explica en el documental, he venido a hablar de mi libro, tenía que decir esto. Eh, como se explica en el documental, Rusia es un país muy pragmático y la ideología en las relaciones internacionales se centra en la confrontación que tiene con Estados Unidos.
Entonces, si esa confrontación le viene bien apoyar en Europa, como apoya a Le Pen o a Alternativa por Alemania, o al presidente, o a Orban, o a Salvini, o sea, a la derecha y ultraderecha europea, ahí que está. Si en América Latina le viene bien apoyar a Maduro, a Castro y a Ortega, ahí que está. O sea, está siempre dispuesto a meter el dedo en la llaga como lo están los otros. O sea, esto es un partido de tenis. Eso hay. Yo aquí no veo nada malo en lo que hace Rusia, porque Estados Unidos hace eso o mucho peor. O sea, esto es una batalla internacional entre ellos y van siempre a buscar el apoyo, sea donde sea. Dicho esto, yo soy una persona que viene de la izquierda tradicional. Cuando era joven militaba en partidos de izquierda, y vengo de allí. Entonces, cuando vine a Rusia, hace ya un tiempo, en 2008, yo ya conocía Rusia, había estado en Bielorrusia, y más o menos intuía, pero yo era entonces un cervatillo, inocente, pero intuía de que iba un poco el percal. Lo intuía, no lo sabía, pero lo intuía. Entonces, pasado ya un tiempo, me sorprendía mucho que desde la izquierda, desde posiciones de izquierda, se pudiese apoyar a Vladimir Putin y a su gobierno. ¿Se puede apoyar a Vladimir Putin y su gobierno? Por favor, apóyenlo. O sea, pero desde posiciones de izquierda es altamente contradictorio. Este es un país conservador, el gobierno de Putin es un gobierno conservador y en muchos casos, si lo comparamos a lo que en España se llama ultraderecha, o sea, Vox sería poco menos que los verdes, si lo comparamos con el gobierno de Rusia. Insisto, no hay nada de malo en ninguno de ellos. O sea, cada país tiene lo que quiere. Y no quiero que esto sea una crítica, pero apoyar al gobierno actual de Rusia desde la izquierda es altamente contradictorio. Lo puedo entender desde el antiamericanismo, desde el antiestadounidismo, si se puede decir así, porque nuestros hermanos latinos se enfadan si decimos América para Estados Unidos. Desde la confrontación con Estados Unidos, apoyar a Vladimir Putin se puede entender, como también se puede entender apoyar a Irán, pero desde posiciones progresistas apoyar a Irán nos parece inverosímil, ¿no? Pues lo mismo con Rusia, pues Rusia es un país muy conservador. Entonces fue de este choque de mi persona que venía de un fondo, de una ideología socialista, ver por un lado, la instrumentalización del pasado soviético para la construcción del actual nacionalismo ruso, por un lado, eso, pero es un asunto interno ruso. Y luego el que mucha gente apoyase a, a Rusia en algo erróneo, en una idea errónea del pasado. Esto lo vimos y cuando tú y yo coincidimos en Ucrania, creo que estaba meridianamente claro. Yo no quiero hablar por ti, perdóname. Yo lo que vi en Ucrania fue dos bandos nacionalistas luchando por tierra y por población y recursos. Luego cada uno podía hablar de la patria, de tal cual, Nova Rasía o Ucrania, lo que quisieran. Pero ahí había dos nacionalismos agresivos batallando entre ellos, dos nacionalismos de derechas. Es lo que yo vi. Evidentemente había grupos de izquierda en el lado ruso, pero que también los había en el lado ucraniano. También hablé con socialistas y anarquistas del lado ucraniano. Entonces, pero lo que reinaba, lo que movía los motores de la guerra eran dos nacionalismos de derechas. Pero el nacionalismo ruso, como se basa en el nacionalismo soviético, saca a pasear las banderas rojas. Entonces ahí cuando el tipo que desconoce los pormenores de la guerra de Ucrania, de la realidad rusa, ve esa bandera roja y se emociona. Y dice, estos son los míos. Tate, están ahí con la hoz y el martillo, estos son mi gente. Y como la izquierda occidental, quizás más en Europa que en América Latina, que realmente tiene movimientos funcionales en América Latina, en Europa no, la izquierda europea está huérfana y hace tiempo que no tiene nada que le emocione. El ver esas banderas rojas de repente, tomar edificios públicos con banderas rojas, tipos encapuchados con luces y martillos, claro, que ellos se lo puso así, o sea, estaban on fire, estaban emocionadísimos, cosa que puedo entender. Pero una vez que rascas eso, ves quién está portando esa bandera roja y qué es lo que quiere. Esa gente no quiere el coljós y la colectivización de los medios de producción, que diría Marx. Esa gente quiere su iPhone, comprarse un buen coche, tener un apartamento en propiedad y irse de vacaciones a Chipre.
por favor, o sea, es que era tan básico como eso, era una guerra como lo pudo ser por la terrible guerra de los Balcanes, una guerra nacionalista. En los Balcanes había otros factores religiosos y étnicos que hicieron de esa guerra mucho más sucia. Pero eso no lo vimos. Yo creo que puedes coincidir conmigo en que nosotros no vimos ni violaciones, ni actos salvajes. Olvidémonos de Odessa, o sea, si hablamos del enfrentamiento a tiros por la calle, ¿no? Ejecuciones sumarias, ese tipo de cosas tan sucias que se vieron, porque yo no estaba allí, en la guerra de los Balcanes, no la vimos en Ucrania. Evidentemente con la clara excepción de Odessa, que fue una masacre sin paliativos y sin ningún tipo de justificación. Pero en el día a día, las batallas a tiros a las afueras de Donetsk, esa animadversión étnica o religiosa no la vimos. ¿Por qué no? Porque no la hay, porque son prácticamente el mismo pueblo. Aquí los ucranianos se van a enfadar conmigo por decir esto. Pero el, lo que yo vi fueron dos nacionalismos defendiendo pues, su idea de patria. Con lo cual, defender desde la izquierda a cualquiera de los dos es un sinsentido. Se puede defender por muchos otros motivos igual de válidos. Tú puedes ponerte del lado de Ucrania del lado de Rusia en la guerra de Donbass y vas a tener una retahíla de argumentos a tu favor y en contra. Pero desde la izquierda lo veo completamente contradictorio. Sí, bueno, yo solo por precisar, yo creo que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que fue mucho menos salvaje la guerra del Donbass, o esta sigue siendo, que los Balcanes, pero bueno, violaciones y algunas que otras cosas feas y crímenes contra la humanidad, aunque en bastante menor medida sí que, bueno, sí que ha habido, no, yo creo que no podemos tampoco obviarlo. Volviendo un poco a Rusia, también hay un detalle que tocas muy bien en el documental de una manera muy interesante, ¿no? Que es, por ejemplo, el poder de convocatoria de esos nacionalistas rusos y el poder de convocatoria de las fuerzas, de lo que ellos se autodenominan demócratas, aunque también se autodenominan liberales, a veces fuerzas liberales, lo cual, bueno, a veces también trae una confusión, porque también yo creo que tenemos que entender que en Rusia, bueno, en todo el espacio postsoviético, izquierda-derecha es un poco diferente a como lo entendemos nosotros. Y teniendo en cuenta eso, que los nacionalistas realmente nunca han conseguido convocar más de unos pocos mil, con casos muy excepcionales, como cuando mataron hace 10, 11 años a unos hinchas del Spartak que sí que sacaron a las calles algo más ¿no? que la marcha rusa, bueno, algo más, ¿no? Triple o cuatro veces más. También sé que la policía rusa, las fuerzas de seguridad rusas, han perseguido a las fuerzas nacionalistas, ¿no? Ultranacionalistas o incluso algunos, se puede hablar de neonazis, los han perseguido tanto o más como las fuerzas demócratas. En algunos casos hay muchísimos de estos tipos encarcelados, otros, por cierto, se fueron a Ucrania y han combatido en estos dos nacionalismos, ¿no? Han combatido en el lado ucraniano en estos choques de nacionalismos, pero aún así ellos convocan bastante menos gente, por ejemplo, que las fuerzas liberales demócratas, autodenominadas, todo eso decir, que bueno, que la figura más destacable es el ahora preso Alexei Navalny, ¿no? Pero bueno, antes teníamos a Yabloko, teníamos a Nemtsov, ¿no? Asesinado en 2015, creo, si no me falla, 2015-2016, a escasos centenares de metros del Kremlin, cuando cruzaba un puente por unos chechenos que todavía, si bien seguramente han arrestado los autores materiales, seguimos sin saber quién se lo ordenó, quién se lo encargó. Y todo esto me lleva a la pregunta, siento la introducción tan larga, es que este año tenemos elecciones a la Duma, ¿no? A la Cámara Baja rusa, no sé, a las dos, ¿no? Creo que hay. Y entonces está claro que solamente Rusia Unida va a seguir dominando, que el DPR, ¿no? Estos pseudo-nacionalistas, pero realmente unas comparsas del Kremlin, seguirán ahí. Los comunistas, que lo explicas también muy bien en el documental, cómo son, y no voy a hacer spoilers, que solamente están ahí. A lo mejor entra alguna fuerza más, pero Rusia sigue sin una renovación política y siguen con una clase política que provoca, yo creo que cierto hartazgo
hasta en la gente que está contenta o la gente que apoyó a Putin, la gente que ha apoyado a Crimea, pero no necesitan una renovación, por lo menos de caras o de discursos, y esa renovación, ¿tú crees que se puede dar en estas elecciones o tendremos que esperar algo más? Uf, eh, las elecciones a la Duma son... Lo interesante de estas elecciones de este año es ver si Rusia Unida va a perder diputados. Es lo único interesante. Ya, no hay nada más interesante porque ninguno de los partidos ofrece realmente nada. Los comunistas están más encabronados este año por la subida de la edad de jubilación, que fue uno de sus argumentos más fuertes en la precampaña. Incluso han sufrido detenciones y es la primera vez que vemos a la policía arrestar a miembros del Partido Comunista. Si vamos más a la izquierda, a gente que apoya al Partido Comunista, pero desde fuera del Partido Comunista, como por ejemplo el Frente de Izquierdas, Leve Front, ¿cómo se llama? Udalsov, cada vez que sale a la calle lo arrestan. O sea, no lo dejan ni acercarse. Eh, pero quitando eso, lo interesante es ver, interesante entre comillas, lo considero muy extremadamente aburrido, es si lo que ha pasado, por ejemplo, en Javaros con Furgal o lo que ha pasado con la edad de jubilación, si le va a pasar un precio a Rusia Unida. Debería pasarse en una sociedad normal, porque hay mucha gente que no está a favor de este tipo de cosas. Pero las elecciones en Rusia, pues bueno, tienen sus tejemanejes, dejémoslo allí. Eh, si Rusia necesita un cambio, eso es una pregunta subjetiva. Yo no soy quien para decir que Rusia necesite un cambio, lo tienen que decir absolutamente ellos. Pero lo que sí sé es que el cambio no se va a dar mientras en el poder esté Vladimir Putin, porque el sistema ruso lo es ahora con Putin, lo era antes digamos, hasta Brezhnev. El paréntesis aquí fue Gorbachev y Yeltsin, pero es un sistema tremendamente clientelar. Entonces, estás todos, yo hago lo que tú dices, tú me das mi silla, yo estoy en mi silla, yo no te molesto, te hago el trabajo cuando te lo necesitas, o sea, es tremendamente clientelar y por ello cualquier cambio significa un movimiento de sillones pues que mucha gente no quiere. Entonces, mientras el líder del país siga siendo, y parece que va a seguir siendo muchos años, porque tiene buena salud, y yo que se la deseo, no me entendáis mal, a Vladimir Putin, eh, pues no va a haber mientras él esté en el poder, no va a haber un cambio. A mí, y perdona si te salto la pregunta tremendamente a la torera, porque es que de verdad que no creo que sea interesante estas elecciones, porque son un trámite. Lo que sí que veo a futuro, no interesante, sino tremendamente intrigante y desasosegante, es qué pasará cuando Putin no esté. Estamos en el punto ¿sabes? De la política ficción, pero hay tal dependencia del líder, es tan piramidal y tan clientelar el sistema ruso, que la falta del líder, que algún día faltará porque Putin es una persona, eh, cuando no esté, o sea, pueden rodar cabezas entre ellos, entre las propias estructuras de poder. Y lo que más me preocupa a nivel personal es Chechenia. Chechenia ha construido, y también se habla del documental, se ha construido un estado dentro del estado. Y Chechenia, este es mi punto de vista, Ramzan Kadyrov es un líder muy fuerte que tiene bajo perfecto control toda la estructura de poder de Chechenia. Ramzan Kadyrov no va a perder el control de Chechenia, nunca. Lo tiene mucho más cogido que Rusia tiene cogida a Putin, muchísimo más, porque es una población mucho más pequeña, un territorio mucho más pequeño. Pero Ramzan Kadyrov ha demostrado una lealtad a nivel de hijo compadre con Vladimir Putin. O sea, Ramzan Kadyrov y insisto, esta es mi versión, mi percepción de esto, es leal a Putin, no a Rusia. Por eso la falta de Putin en el poder podría ponernos en un escenario muy peligroso. Porque hay mucha gente en las estructuras de poder, especialmente en los servicios secretos rusos, en la Lubyanka hay mucha gente que no soporta a Kadyrov, que no lo soporta. Entonces, cuando Putin no esté, ¿qué va a pasar? Va a haber un enfrentamiento. El nivel de enfrentamiento está por ver, pero va a haber un enfrentamiento. Las humillaciones en las que Kadyrov ha hecho pasar al FSB, nadie se le ha hecho pasar en este país jamás.
a los servicios secretos rusos. ¿Cómo Kadyrov ha tratado y ha humillado al FSB? En Chechenia, ningún otro territorio, ningún otro líder podría permitirse ni siquiera intentar hacer algo similar, como tenerlos en un cuartel a las afueras de Grozny encerrados sin poder salir. Eso no es inconcebible en cualquier otro lugar de Rusia. Entonces hay mucha gente que tiene ahí una espina clavada y el único freno es Putin, para unos y para otros. Entonces, en esa estructura tan piramidal, la ausencia de Putin en un futuro hará que este sistema, que ahora nos parece tan firme, nos parece tan inamovible, pues pueda sufrir un terremoto. Y los terremotos generalmente pocas cosas buenas traen. Muy interesante, muy interesante. La verdad es que sí que es la Rusia post-Putin es la gran pregunta, ¿no? Es la gran cuestión. Cambiando ya, dejando un poquito ya a Rusia, que ya te he torturado bastante con ella, me gustaría preguntarte por la profesión, ¿no? Por el gremio. Has hecho este documental que a mí me parece, bueno, y me han gustado, ya te lo he comentado antes, me han gustado la mayoría de tus trabajos, gran cantidad, pero este me ha parecido una pieza, vamos, de un nivel excepcional. Y esta pieza no sale, no, por lo menos por ahora no ha salido, espero que salga en la tele, que salga en muchos sitios, pero da a entender cómo está funcionando ahora un poco nuestro gremio, cómo está funcionando el periodismo, ¿no? El tema de los documentales y ¿cómo ves tú la profesión? Estamos por supuesto, siempre estamos en una crisis permanente, llevamos años en una crisis permanente, eso ya no se puede dudar, pero aún así, gente como tú consigue hacer estas piezas prácticamente como quien dice, con una financiación bastante reducida, con bastante entusiasmo y gracias a una tremenda especialización, porque yo vuelvo a decir que siempre he abogado por la gente especializada. No creo que nadie hubiera podido hacer una pieza así sin haber llevado un bagaje de tantos años en Rusia, sin hablar el ruso, sin entender ciertas contradicciones que no se pueden entender, pero hay que asimilarlas, aceptarlas. Y una vez esto puedes seguramente explicar solo a los demás. ¿Cómo ves tú esta temática, incluso ahora con el coronavirus, ¿no? Con el coronavirus que ha supuesto un nuevo golpe, aunque yo personalmente lo veo más como una oportunidad, porque creo que a gente algo menos especializada, con mucho entusiasmo, pero poco saber, quizás la ha alejado, por lo menos de momento, de esta profesión, para bien o para mal, ¿no? Porque la competencia siempre es bienvenida, pero la competencia leal, no la competencia ¿no? de bajar los precios y trabajar gratis. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a ver, cuando empecé, el primer documental que hice fue el de Ucrania, el año del caos, que fue por la necesidad, o sea, todos mis documentales son necesidad propia, son una digestión propia de mi propia experiencia en Rusia, que es algo muy personal, que es mi segunda patria, es el país que más quiero y que me ha dado todo lo que tengo. Entonces, en este asimilar de qué es donde vivo y por qué estoy aquí, pues hago esto por necesidad propia. En el primer documental nació como reacción a los 35 segundos que me daban en las televisiones españolas, latinoamericanas y estadounidenses y europeas para hablar. Yo recuerdo estar en el avión del MH17 rodeado de cadáveres en el suelo y decir, tienes 35 segundos. Cabrones, ¿cómo me das 35 segundos? ¿Tú sabes el drama que hay aquí? ¿Cómo quieres que te explique yo esto en 35 segundos? Me parecía toda una perversión que luego se puede entender, ¿no? O sea, porque estas cadenas son privadas, se mueven en torno al capital, lo que vende es el fútbol y las tetas, y entonces dan fútbol y tetas. Entonces, pues bueno, pues el informativo internacional es prestigio, intentan dar un poquito, pero no pueden llegar a todo, nunca hay dinero para internacional. Entonces, bueno, yo, o sea, lo entiendo el por qué. Evidentemente no me gusta un pelo. Una cosa no quita la otra. Entonces, cuando volví ya después de Debalsebo a Rusia, ya iba pensando que con el material que iba grabando,
Yo grababa todo el día por Donetsk, contigo, con Colás, con Leticia, con todos los que estábamos por ahí, con Cervera, pasando mil aventuras, y yo llenando tarjetas y discos duros. Digo, ¿qué voy a hacer con esta locura de material? ¿Qué voy a hacer con todo esto? O sea, las televisiones no lo quieren. Ya, pues me lo guardo para mí. La idea fue creciendo, creciendo, y al final dije, voy a hacer un documental. Y voy a hacer lo que me salga de los santísimos cojones sin pensar en ningún formato. Y me salió un documental de 2 horas y 20, que evidentemente no tiene sitio en ninguna plataforma del universo, ninguna. Y además fue mi primer documental, que era súper amateur, con una calidad pues tan mediocre en muchas cosas, pero con un material único, porque éramos muy pocos, los como tú, o como Colás, o como Leticia, o como otros, yo diría que 10, que estábamos siempre en todos lados. Y siempre ahí, y metiendo la nariz en todos lados. Éramos relativamente muy pocos. Entonces tenía material que era una pena que se quedase en discos duros o que lo borrase. Entonces decidí para mí hacer mi documental. Luego, para mi sorpresa, ese documental creció y es posiblemente claro, esto es una fatal decirlo yo mismo, pero es una de las referencias que hay en Internet cuando la gente busca información de la guerra de Ucrania. Hay gente que recomienda mi documental, igual evidentemente a mí me llena de orgullo y de satisfacción. Eh, pero claro, es que si no hubiera tenido pues esa necesidad, pues eso no estaría allí. Ese documental cumple esa función de documentar qué es lo que pasaba allí. Evidentemente con muchos filtros, con mis filtros personales, ideológicos y de toda la gente que habla, pero los hechos están allí. Y me gustó. Pero hice varios documentales, hice uno en Norilsk, que va por 2 millones de visitas. Hice uno con niños de la zona de Chernóbil, con 3 millones de visitas. 3 millones de visitas en YouTube. Es objetivamente mucho. Pues ningún canal lo quiso. Cuando lo presenté a los diferentes canales, ninguno lo quiso. ¿Por qué? Y aquí es donde entra tu pregunta, la profesión. Para empezar, porque muchos canales de televisión tienen su staff, tienen su personal, y cualquier cosa que sea salir 1 euro de allí, ya es justificarlo, ya es meterse en líos si no quieren. Los canales privados no quieren líos, los canales públicos tienen que justificar cada euro. Entonces no hay sitio, no hay margen. Tienes que encontrarte un editor de internacional con voluntad, que conozca tu trabajo y lo respete. O sea, ya son 3 factores muy importantes para que decidan gastar dinero en ti. Eh, entonces, pues bueno, pues no quieren riesgos. Entonces, luego está en que cuando por fin haces algo, por ejemplo, el único documental que he hecho así con una cadena con 4 fue La Rusia de Putin, una experiencia estupenda, un documental que a mí me gustó mucho el resultado, que creo que hicimos un buen trabajo, pero es que nos dieron 7 días, para hacer de Vladivostok a Grozny. Una locura sin dormir, 1000 entrevistas, horas y horas de trabajo, edición, 7 días. Eso si lo hubiera hecho yo, me habría dado para mí 3 meses. Para mí, o sea, me hago el plan y voy aquí, luego aquí, luego aquí. Claro, en la televisión tiene que justificar cada esto era para 4, pues les daría a una productora externa. La productora tiene que ganar dinero, con lo cual realmente destina mucho menos dinero para la realización que lo que está recibiendo, lo cual, oye, es normal, o sea, de eso viven. Entonces, pues, al final, al periodista le llega un salario de 1.500 euros por una paliza de 7 días por medio continente. Entonces, pues claro, dices, ¿qué locura es esta? Pero es lo que hay. Entonces, mi respuesta personal es hacer mis documentales como me sale de lo Lecranon, hacerlos cuando yo quiero, cuando puedo y a mi estilo. Que el documental me dura 25 minutos, como por ejemplo el que hice del aniversario de la caída del muro o de Buriatia, que es uno de mis preferidos, el de Buriatia, eh, o, o el de Georgia, que le tengo muchísimo cariño. 25 minutos. Que me sale de 1 hora, como el de San Petersburgo del teatro y la ópera y el ballet, 1 hora. Que me sale de 1 hora y 20, como este de la Revolución Conservadora, 1 hora y 20. Si me hubiera salido 2 horas, lo habría dejado igual. 2 horas. Porque como es para mí y es para el público que conoce lo que hago y ya está, o sea, no, ya saben lo que hay, pues no, ahí no me cortan. Es la única ventaja que tengo. Evidentemente, todo esto pues es un dineral. Yo esto lo puedo hacer, creo que alguna vez lo hemos hablado, porque yo trabajo con varios medios, con muchos, de hecho trabajo con todo el que pague. Eh, Hola a todos los que queréis contratarme, yo estoy dispuesto, sin ideologías de por medio, yo cojo todo lo que haga falta.
Em, pues, pues aquí y allá voy rascando mis temas y, por ejemplo, fui a hacer un trabajo corporativo a Ulan Ude para Russian Helicopters. Yo a ellos les di su vídeo y me quedé 5 días más de mi bolsillo. Hice mi documental de Ulan Ude. Y así voy trampeando la vida. Eh, pero si fuese a ganar dinero, ninguno de mis documentales estaría en internet. O sea, no estarían hechos. Porque no, es que no hay sitio en las plataformas para estos. Y las productoras, muy especialmente las productoras españolas, pues son productoras que apretan muchísimo al personal, con salarios muy bajos, exigiendo mucho, pagando muy poco, y, y después de un par de experiencias con dos de las dos principales productoras de España, no voy a decir nombres, pero bueno, cualquiera que sepa de qué estoy hablando se puede hacer una idea. Dos de las productoras más grandes que han trabajado, han intentado trabajar aquí, mi experiencia ha sido mala. Porque, porque eso, porque no, porque eres algo que está allí, que vas a exigirme ahora un salario digno, cuando puedo tener aquí un chaval que acaba de salir de la universidad por 30.000 rublos, que son $400, pues cojo al chaval de la universidad. Que me caga los 3 primeros directos, me los caga, pero $300, ¿sabes? Eh, entonces, sí, la situación está mal. Yo por suerte, por suerte y por el trabajo de años, las dos cosas son necesarias. La suerte también. Pues yo llevo aquí ya un tiempo y tengo mi cartera de clientes y vivo bien. O sea, no vivo en el lujo, pero vivo en Moscú, tengo una familia, un gato, un perro. El gato que creo que pasa por aquí un par de veces. Eh, y, y vivo, pero porque trabajo para Dios y la madre. Pero no hay ya el corresponsal del siglo XX que venía aquí con que le ponían en el apartamento un traductor, el coche, una oficina, todo eso desapareció hace ya 10 años. El último corresponsal eh, que yo conocí, o sea, que sigue vigente así, pues es ahora mismo la corresponsalía del país. Me refiero de medios privados, ¿eh? Los públicos es otra cosa. Pero medios privados creo que es el país quien tiene una condición que dices, estos son condiciones de verdad. O sea, esta persona la están cuidando. Que cuidando a un corresponsal es como obtienes un buen resultado. Estos días, y perdona si me alargo con esta respuesta, estos días todo el mundo flipando con esta señora de la BBC, perdón, de la CNN. Desconozco su nombre, porque el tema a mí, Oriente Medio, no me va mucho, entonces, pero todo el mundo alabando el trabajo de esta señora. Sí, sin duda ella hace un trabajo estupendo, pero lo hace su cámara. Seguramente lleve dos cámaras. Seguramente tenga dos o tres seguratas, un conductor, uno o dos fixers de locales bien pagados, cubiertos todos y con un coche blindado y con, ¿sabes? Que tú y yo por Ucrania íbamos entre bombardeos como pollos sin cabeza. Y si teníamos que pasar 5 horas en un puñetero sótano porque estaban lloviendo bombas, nos pegamos ahí y es que nadie nos esperaba afuera. O sea, nadie nos cubría. O sea, y si nos expulsan del país, pues los medios para los que trabajamos, pues oye, qué pena, ¿no? Vamos a publicarlo. Y ya está, o sea, no habría más apoyo que ese. Entonces, pues sí, la situación está mal, y la gente que hace cosas interesantes las hace generalmente por amor al tema que trata. Cada vez nos vemos más abocados a esta palabra que a veces tan moderna que lo llaman, que es el crowdfunding, ¿no? La financiación popular. Um, ¿Qué opinas de esta tendencia y si crees que será un elemento cada vez más presente, no como por supuesto el ingreso principal, pero sí como un apoyo que permite hacer muchas más cosas? Porque yo realmente en los últimos meses en el Cáucaso mismo, incluso los expertos o gente de países anglosajones, ¿no? Que son los que suelen tener mejores salarios, mejores preocupaciones, mejores coberturas, todo el mundo en parte abre algún canal, no OnlyFans, por supuesto, pero básicamente al final el Patreon o Te veo, parecidos yo te veo ahí bien. marcado.
Pues sí, pues yo pues, lo veo básicamente que es como un OnlyFans, pero para periodistas y expertos, etcétera. ¿Qué opinas tú como profesional? ¿Qué opinas tú de todas estas tendencias? Y bueno, del crowdfunding, vamos, básicamente. Pues sí, a ver, a día de hoy inviable. Voy a ser tremendamente franco con todos los que estén viendo esto. Yo quería poner este documental, Revolución Conservadora, en YouTube, esperando que a largo me diese pues dinero por publicidad. Este año, de un año entero, de mis documentales, he sacado 3.000 euros en YouTube de publicidad. Es fuente abierta, cualquiera que vaya a las estadísticas puede verlo. Es muy fácil ver lo que gana cualquier youtuber. Em, Entonces, evidentemente con 3.000 euros yo no puedo hacer solo este documental. No calculo cuánto me ha costado, pero seguramente unos 6.000 en total, en viajes, estancias y demás. Entonces, solo YouTube es inviable. Y además YouTube, este documental lo puse y me lo bloqueó por tema político. Entonces lo puse en Vimeo a la venta. Y sabiendo que iba a ser muy difícil venderlo, porque gran parte de mi público es latinoamericano y para ellos $5 que es comprarlo y $2 que es alquilarlo sigue siendo bastante, sobre todo porque es divisa, pues puse precios muy bajos, 2 y $5. No creo que sea abusivo. Pero aún así, las ventas van muy lentas. Y desde luego no puedo justificar ese documental con lo que estoy sacando con ello en Vimeo. Eh, entonces, a día de hoy, estas plataformas ya sea vender, como estoy diciendo yo, porque a mí pedir dinero por PayPal o por Patreon me sigue dando algo como de pudor. No sé si pues por mi herencia católica o no lo sé, pero a mí me sigue dando pudor. Tengo PayPal y en mis vídeos pongo si queréis ayudarme aquí está aquí, pero de vez en cuando alguien me pone $10, $5, algún chico de Uruguay que me enternece cuando veo esas cosas, un tipo de Uruguay que te pone $5, ¿no? Que seguramente para él sea un sacrificio. Un tipo de Guatemala que me escribió, me puso $2 y me escribió un email así, pidiéndome perdón porque esos $2 solo, o sea, me emocionó más eso que amigos míos que han decidido apoyarme con 300, ¿no? El tipo de Guatemala que me da $2 para él es mucho. Entonces pues, es inviable. Evidentemente, el último gran documental gran documental, perdonad por ser, me refiero gran en tamaño, y que me pagaron el viaje fue el de Bielorrusia el año pasado. Claro, a mí se me dio un dinero, lo hice para una tele de Estados Unidos, para ellos hice piezas, y luego yo con ese material hice mi documental. El documental no era para ello. Pero teniendo un sitio, o sea, teniendo un presupuesto, yo pude organizar días, pude organizar viajes, sabiendo que podía gastarme esto en gasolina, esto en un fixer, esto en pagar tal cosa o tal otra, este dinero en comprar discos duros para respaldar el material. Con ese dinero, pues puedes hacer un plan, puedes construir una historia. Evidentemente puedes hacerlo sin dinero, sí, pero por mi experiencia, para hacer un buen trabajo hace falta dos cosas. Un plan en tu cabeza, qué es lo que quieres contar, claro. Improvisar vale, pero hay que tener un plan. Y sobre el plan ya puedes improvisar. Entonces la improvisación suma. Pero hacer un documental partiendo de la improvisación, oye, igual tocas la campaneta y sale algo cojonudo. Pero por mi experiencia no. Un buen plan e infraestructura. Sin infraestructura no tienes nada. O sea, hay que llegar al sitio, tener un sitio donde dormir, una buena conexión a internet, tener un coche, una persona que conozca el sitio y un plan de lo que quieres hacer. Esa es la base para tener un documental decente. O un reportaje, o una serie de reportajes para tele. Evidentemente, si te falta el dinero, la financiación, te falta la infraestructura. Entonces ya tienes que empezar a parchearlo todo. Y parcheando te puede salir una buena pieza, te puede salir dos, tres buenas piezas, pero es imposible vivir. O sea, no puedes, y cuando llegas al final, cuando tienes que pagar el apartamento donde vives, no tienes con qué, porque lo has utilizado todo parcheando. Entonces, pues, a día de hoy, este tipo de crowdfunding y demás, lo veo prometedor, a día de hoy inviable. O sea, yo no podría mantenerme con crowdfunding bajo ninguna circunstancia, ahora mismo. Y eso que humildemente creo que el material que yo ofrezco no lo ofrece nadie más en Rusia. Nadie. En español, nadie hace
lo que yo hago. Y aún así, digamos que lo que me llega a mí por tipo de apoyos es deleznable, o sea, en el sentido de que no podría basar mi trabajo a ello. La idea me gusta. La idea de que hubiese un grupo de cientos de personas que valoran mi trabajo, para empezar, eso es súper bonito, que la gente diga, hostia, este tío vale. Eso para empezar es súper bonito, pero que además decidan financiarte, eso o sea, a mí me emociona. Esa idea de, por ejemplo, decir, mira, tengo este proyecto, chicos, ¿qué os parece? Y de repente recibir del crowdfunding 3 4 5 mil euros y poder montarlo. Dios mío, ¿qué más quiero? Para mí sería ideal. Pero yo eso no lo tengo. Y dudo mucho que lo pueda tener. Ni soy tan bueno ni tan reconocido. Entonces no creo que eso yo lo vaya a tener ningún día. Evidentemente la idea me parece estupenda. Ojalá pudiésemos... y eso también nos quitaría de, de la censura, y voy a matizar esta palabra censura, de los medios. Yo en todos mis años de trabajar con medios españoles, ninguno me ha puesto una coma o me la ha quitado de los sitios cuando yo hablaba de Putin, del Donbass o de lo que fuese, ninguno. Porque ellos están más preocupados en que les quepa la pieza en esos 35 segundos y en pasar a hablar de Messi que en otra cosa. O sea, para ellos, para mí la censura viene del formato tan limitadísimo que nos dan. En 35 segundos me censuras todo. Yo no puedo explicarte un conflicto en 35 segundos. Vamos, ni de coña. Entonces, para mí, los medios españoles, yo no he conocido ni un solo editor de izquierdas o de derechas, que los he tenido de los dos, que me diga lo que tengo que decir. Ninguno. Y he trabajado desde público a intereconomía y ninguno me ha dicho lo que tengo que decir. Ellos están preocupados a que les cuadre la pieza y a conseguir la publicidad para pagar su sueldo y el del resto. Su sueldo el primero. Entonces, allí nunca he visto ningún tipo de coacción política con mi trabajo. Pero es verdad que si el crowdfunding funcionase bien, nos liberaría de esto. Y si de repente la gente valora tu trabajo en el Cáucaso, que has hecho un trabajo estupendo todos estos meses por ahí, jugándote el pellejo, por cierto, Pablo, si hay un grupo de gente que te valora a ti por tu background, por tu trabajo, por lo que has demostrado en estos años, o a mí, o a cualquier otro pobre diablo que nos ganemos la vida por ahí, nos valoran y nos apoyan, claro, eso nos liberaría de los medios y nos daría hacer la libertad creativa de poder ofrecer estos trabajos pues, de calidad. Eso ya, quiero decir, de calidad de uno mismo, pues es que es súper egocéntrico todo. Ya me perdonaréis, pero quiero decir, estos trabajos que ofrecemos, pues ponerlos sobre la mesa sin las ataduras de un medio de comunicación grandes, que para mí, insisto, no son ideológicas. Yo lo que he vivido es otra cosa. Nunca he vivido una barrera ideológica, nunca. Sé que para mucha gente que te dice, no, tú trabajas en COPE, yo trabajo en COPE, soy corresponsal de aquí en COPE Moscú. Trabajas en COPE, no muerdes la mano de tu amo. Pero por Dios, si mi jefe es un tipo estupendo, el jefe internacional, que lo único que quiere es poder llenar el informativo, ¿qué le estás contando? ¿Qué mano de qué le estás contando? Por Dios. Es todo muchísimo más simple. O sea, la explicación más simple suele ser siempre la acertada. Y la explicación más simple es que los jefes internacionales de los medios en España van como pollos sin cabeza, con un presupuesto ajustadísimo y que tienen que hacer malabares para conseguir un informativo de mediana calidad. Y eso pasa en Telecinco, en Antena 3, en La Sexta, en 4. Todas redacciones que yo conozco. Ellos pues hacen lo que pueden. Y no hay una mano negra, no está Soros allí, venga, vamos a hablar mal de Rusia. Porque esa es otra, ¿no? Porque se habla mal de Rusia. Sí, estoy de acuerdo que las noticias que se salen de Rusia suelen ser generalmente malas. Pero ¿por qué es lo malo lo que vende? Si de repente en España todo va bien, ¿por qué Noruega no sale en la tele? Porque Noruega va todo de puta madre. Si de repente en Noruega empieza a ir todo de culo, Noruega saldrá en la tele. Que era así de básico. No es que haya una mano negra que quiera
hablar de este tema o del otro y humillar o meter en el barro. No, es que es lo malo lo que vende. Si hubiese estrellado un avión, Dios no lo quiera, eso va a salir en las noticias. Antes de si un kolhos de aquí a las afueras de Moscú ha tenido la producción más alta del año. Eso no va a salir, no le importa a nadie. Totalmente. Pero bueno, ahí me estoy yendo por las ramas. En definitiva, que está todo muy mal, Pablo. Está todo muy mal. Y chicos, si queréis ayudarnos a Pablo o a mí, que somos gente estupenda y tenemos familia, por favor, ayudadnos. Por Dios. Bienvenido será. Ya dejando de torturarte, hablando de medios, dime 3 fuentes, ya sea en castellano o en inglés, que tú utilices para informarte sobre Rusia. Si es en ruso, si tú ves que en castellano e inglés no llegamos, si es en ruso, pues en ruso y que la gente lo intente con Google Translator. Hay un medio muy generalista que es Moscow Times, que es en inglés, que es muy generalista, pero toca los temas importantes. Si quieres estar así un poco al día, es en inglés. Si quieres estar un poco al día, Moscow Times siempre está bien porque toca, o sea, toca los principales temas que, que, que están al día de Rusia. O sea, nunca se mete de más. Alguna vez algún trabajo de investigación, pero por lo general se mantiene siempre en la superficie, pero te ayuda a tener un plan. En ruso me gusta mucho lenta.ru porque de repente te enteras de cosas que pasan en las regiones. Lenta me gusta, tiene cosas de repente, pasa algo, yo que sé, en Chubasia. Si no es por lenta yo no me entero. También tiene mucho tema de color, de estos temas que luego gustan en Twitter, ¿no? De alguien loco que la lía pardísima, este tipo de cosas. Todo está bien. Evidentemente, Novaya Gazeta es un medio serio, te puede gustar más o menos, evidentemente tiene un sesgo opositor, eso es innegable, marcadamente critica al gobierno, que es uno entre 1 millón de medios rusos, con lo cual hay que tenerlos en consideración. Pero tienen gente muy seria y tiene gente que verifica cada frase que da y eso tiene mucho valor. Si hablamos en España, en español, pues hombre, yo a mis compañeros les tengo a todos en alta estima porque aparte de que algunos de ellos, no todos, son mis amigos personales, pues veo que les veo trabajar. Por ejemplo, María Sauquillo, hay cosas que puedo compartir o no, pero hace un trabajo muy serio, va a los sitios, que mucha gente escribe sin ir a los sitios. María Sauquillo va a los sitios. Xavier Colas hace un trabajo otra vez, te puede gustar más o menos sus puntos de vista, pero va a los sitios y habla con la gente y está allí. Me gusta mucho una idea que tiene Alex Bustos, que es un muchacho, lo de decir un chico es que suena tan mal, es un hombretón catalán que lleva por aquí poco tiempo, pero que hace unos resúmenes en Twitter semanales de la actualidad en el espacio postsoviético, desde Tayikistán a Kirguistán y demás. Me gusta, no es que vaya muy a fondo, porque en Twitter no se puede ir a fondo, pero te da, sí, seguirlo está bien porque te da pinceladas de lo que está pasando en estos sitios que generalmente nadie se interesa. Eh, no, evidentemente hay, no sé, hay muchos Bueno, temas. ya me has dado 6, ya me has dado Sí. 6, con lo cual de sobra son buenas recomendaciones. Bueno, pues Ricardo, no sé si quieres añadir algo más, si no, yo creo Sí, que hasta no, aquí. solo quisiera añadir que cuando hemos hablado de Ucrania, no quiero ofender a nadie, sé que es un tema muy doloroso para muchísima gente, y que cuando me refiero a violaciones y demás, que evidentemente es una guerra, y en una guerra no hay nada limpio. Una guerra es algo horrible, y en la guerra de Donbass ha habido episodios de tremendísima crueldad. Pero al no haber el factor ideológico, étnico y religioso que había en Yugoslavia, que es la última gran guerra de Europa, que por eso está esa comparación con Donbass, porque es las guerras de Europa, pues el nivel de atrocidades, yo vi a soldados ucranianos bajo custodia de los prorrusos y el trato me pareció, a ver, no es que les dicen galletitas y té, pero me pareció correcto para un conflicto armado donde la gente se está matando. ¿Que ha habido violaciones de derechos humanos? Las ha habido.
que en comparación con la guerra de Yugoslavia, la guerra de Crimea ha sido super light, a mí me parece evidente. Pero eso, evidentemente, es una guerra y pasan cosas horribles y espero que nadie se ofenda por comparar, que a veces comparar no es buena idea. Eso sí que es verdad. Pero como son estos puntos que tenemos para apoyar nuestros argumentos, pues a veces es inevitable. Pues sí. Bueno, pues Ricardo, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Dejaremos en la descripción de la entrevista pues el link, por supuesto, al documental, que es el motivo estupendo que nos ha dado el motivo para hablar hoy. Y bueno, por supuesto, tu canal de YouTube, redes sociales, etcétera. Y bueno, como siempre, un gran placer y estamos en contacto siempre. Agur, jaunak.